La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con los periodistas Marcos Arana y Pablo Latapí. Bienvenido, esto es Cara a Cara, un programa de análisis, un programa de diálogo, de debate aquí en Zona 3, en el 91.5 de frecuencia modulada, donde platicamos de los temas que interesan aquí en Guadalajara, aquí en Jalisco, y que los platicamos con la gente, con quien hay que platicarlos. Hoy, pues la idea es acercarnos, aproximarnos, conocer qué es lo que está pasando en el Congreso del Estado respecto a la elección de dos magistrados. ¿Por qué? Porque la semana pasada, después de que aparentemente el proceso de elección de estos dos magistrados había transcurrido correctamente y en apego a derecho, un tribunal ordenó al Congreso reponer este proceso, y por ello, en este espacio en el que tengo mucho gusto en compartir el micrófono con mi compañero y amigo Marcos Arana, me da mucho gusto recibir al diputado Héctor Pizano. Él es el presidente de la Comisión de Justicia y de alguna forma, pues la cabeza, el responsable de todo este proceso. Héctor, pues bienvenido, y de entrada platícanos en dónde estamos en este tema de la elección de los magistrados. Buen día. Primero que nada, muy buenos días, gracias por la invitación y un placer estar compartiendo estos micrófonos con don Marcos y con ustedes, don Pablo, y con todo su auditorio. Estamos situados en una situación complicadísima, toda vez que al Tribunal Administrativo del Estado hoy se le deja atender los asuntos que anteriormente enfrentaban 6 magistrados con solamente 4, lo cual desde luego al principal perjudicado es el ciudadano, que va ante este tribunal a buscar justicia contra abusos o excesos de las autoridades, y hoy tendrá una impartición de justicia limitada porque tendrán casi que duplicarse en el ejercicio, y en algunos casos no podrán dictar resoluciones, porque lo que se le olvidó al señor juez de distrito es que en Jalisco el Tribunal Administrativo del Estado trabaja también como una segunda instancia, es decir que un magistrado ponente no puede intervenir en la resolución después como es sala colegiada. Ese es un tema muy delicado, creo que se confundió, y en vez de reconocer el error en el tema del magistrado suplente, temporal o provisional, como le determinó, que es una figura que él inventó, no el Congreso del Estado, en vez de haber corregido, haber dejado la determinación del Congreso, hoy deja precisamente al Estado de Jalisco con 2 magistrados menos. ¿Durante cuánto tiempo va a durar esta situación? Esperemos que en lo que se resuelve un recurso que presentaremos para que un tribunal de alzada pueda revisarlo, porque es un tema, la verdad, de interés de la justicia federal. De hecho, en la resolución original del colegiado del propio juez de distrito señalaban que lo importante era velar por el cumplimiento del artículo 17 constitucional, es decir, que no se perjudicara la impartición de justicia en el Estado, y por ello se establecía la posibilidad de nombrar 2 magistrados temporales o provisionales, y le establecía la obligación a una autoridad competente, la misma que nunca definió. Por lo tanto, al hacer una revisión en el Congreso de Estado, vimos que la única autoridad competente en el Estado de Jalisco para nombrar magistrados es el Congreso del Estado, y por ello es que procedimos, en cumplimiento de esa resolución, acatándola, a nombrar a 2 personas que estarían fungiendo como magistrados mientras que se resolviera el amparo, es decir, sin que esto le causara ningún perjuicio al proceso jurídico del amparo que promovieron los 2 magistrados que no habían sido ratificados, ni mucho menos a la materia del amparo que el juez de distrito tendría que resolver en el fondo. En este caso, el Congreso del Estado de Jalisco y particularmente la Comisión de Justicia, ¿cuáles son los pasos inmediatos de hoy, mañana, pasado? Nosotros estamos en el proceso de los recursos para atacar las resoluciones del señor juez sexto distrito, que merece todo nuestro respeto, pero creemos que aquí pensaba que se aplicaban las normas de la justicia federal, donde a un secretario se le puede habilitar como magistrado. En Jalisco no se puede, ni en otros estados de la República. Creo que es el principal punto. Y segundo, que si pensaba que había suplentes, no los hay en el Tribunal Administrativo. Los suplentes que hubo vencieron sus nombramientos en el 2012, y son suplentes que no pueden entrar en funciones cuando hay vacantes definitivas, según resolución ya de un colegiado que precisamente determinó la entrada del hoy presidente Laurentino López Villaseñor. Entonces, con esos antecedentes, nosotros sabíamos cuál era la ruta, se la comentamos al señor juez, le planteamos la solución para tratar de cumplir su resolución, y ahora resulta que determina que la autoridad competente es el TAE, pero en los términos de si no tiene suplentes,
pues atiende el asunto con tus 4 magistrados, entonces no se cumple el precepto ni la intención original de nombrar 2 magistrados para no dejarlas vacantes. ¿Cuál es la actitud del TAE? El TAE muy preocupado, el TAE ha estado muy al pendiente, cerca del Congreso se lo manifestaron al señor juez, al colegiado, le hicieron saber por una serie de escritos y promociones que no era posible, que ellos no eran autoridad competente, que no era posible que ellos nombraran suplentes porque no lo sabía, y que ellos estaban impedidos, y que en Jalisco la única autoridad competente para nombrar magistrados, le volvían a ratificar al señor juez, era el Congreso del Estado. Entonces, en ese escenario, pues simplemente en atención a la resolución del juez, que fue el que planteó la necesidad de nombrarlos, entonces solamente la única manera que se podía quedar con 2 magistrados del TAE era a través del nombramiento del Congreso. Ahora hay una cuestión, arriba, enseguida del juez sexto, ¿qué sigue? El colegiado, el tribunal colegiado, estaremos esperando que la resolución original del colegiado, que precisamente buscaba proteger que la impartición de justicia en el Estado de Jalisco no se afectara durante el procedimiento del amparo, porque como se lo hice saber hace un momento, don Marcos, hay una tesis del tercer circuito donde dice que no es posible otorgar la suspensión en los procedimientos de amparo cuando se trata de nombramientos del TAE del Estado de Jalisco. Una tesis que se debió haber aplicado al caso concreto y que nunca la aplicó, es decir, no les debió haber otorgado la suspensión. El amparo debió haber seguido adelante, el de los magistrados Víctor y de la magistrada Patti, pero esperándose a resolverse en el fondo y no haber afectado la impartición de justicia en el Estado con la suspensión que no nos permitió nombrar un magistrado que hubiera estado ahí hasta que se hubiera resuelto si es que procedía o no, en este caso, la demanda de los señores que no fueron ratificados. Diputado, perdón por el planteamiento así, pero hay ignorancia, mala fe en esta resolución. Yo lo que veo es una confusión total en el tema que le planteaba. Pareciera que cuando dicta su resolución, aparte de que no aplica esta tesis, que por cierto sí la invoca en su resolución, pero no la aplica, pareciera que sí esperaba él que fuera como los tribunales federales, que se pudiera llamar a un secretario a fungir como magistrado, lo cual no es posible. Y por otro lado, si él estaba pensando en algún momento o alguna de las partes le hizo saber que había suplentes en el tribunal, estaban muy equivocados. Esos suplentes dejaron de tener su nombramiento vigente desde el 2012 y aparte ya había habido una resolución del tribunal colegiado en el caso del magistrado, el nombramiento del magistrado hoy presidente Laurentín López Villaseñor, donde tratándose de vacantes definitivas, como es el caso, es decir, cuando termina el nombramiento de un magistrado, no es posible atender ni llamar a un suplente si los hubiera. Hay una cuestión, la sociedad, los que acuden en busca de justicia ante el tribunal, ¿cuánto tiempo calcula el Congreso que va a pasar para que se regularice esta situación? Pudiera ser hasta 6-8 meses por lo menos, ¿eh? Es un tema delicado, por eso es que levantamos la voz y nos preocupó que hubiese algunos legisladores que festejaban como un triunfo esta resolución. Más allá de los enfrentamientos que podemos tener de los puntos de vista, lo importante era proteger la impartición de justicia en el Estado y que los justiciables, es decir, los ciudadanos, no fueran afectados. Y esta resolución sí los afecta y eso le debería preocupar, primero que nada, a los señores legisladores que comparten el Congreso con su servidor, y por otro lado, hay que defender la división de poderes, ¿eh? El nombramiento de los magistrados es del Poder Legislativo hasta el día de hoy. Aquí y en los ministros de la Corte los nombran en el Senado. No ha cambiado eso. Mientras que no cambie, yo creo que habría que defender lo que son las facultades y atribuciones de un poder. Situación al interior de la Comisión de Justicia, situación al interior del Congreso del Estado. Seguiremos trabajando en, por ejemplo, ahorita tenemos un proceso de nombramiento de otros 2 magistrados. Seguiremos atentos al proceso jurídico. La dirección jurídica del Congreso, que hoy está al frente del Liceo Madrigal, ha estado muy en comunicación con nosotros, con la presidenta de la mesa directiva, la diputada Norma Angélica Cordero, y estaremos trabajando en las opciones legales y viendo lo que hace el propio Tribunal Administrativo, que es el realmente afectado, y el Poder Legislativo. Nosotros, al final de cuentas, una vez que termine el proceso del amparo, se determinará si somos o no quienes vamos a nombrar esos 2 espacios en forma definitiva, pero nos preocupa la temporalidad en la que se ha dejado vacante 2 posiciones muy importantes, y el tema que comentaba don Marcos, el Tribunal Administrativo en algunas resoluciones no podrá definir porque le faltarán votos, porque algunos magistrados que se han excusado en algunos asuntos no podrán votar y no tendrán los votos suficientes, porque se le olvidó al señor juez de distrito en materia administrativa que en Jalisco el Tribunal Administrativo trabaja en segunda instancia también. Diputado Héctor Pizano, este es uno más, pero de varios asuntos relacionados del Poder Judicial
con el Poder Legislativo, en donde ha habido revocación y problemas de este tipo. ¿Qué está pasando en esto? ¿Dónde es el origen de estos problemas? Nosotros habíamos logrado, don Marcos, desde que llegamos a esta 60ª legislatura, de establecer una excelente relación de comunicación y de respeto con los poderes del Estado, llámese Ejecutivo, llámese Poder Judicial, y de la mano ir trabajando los asuntos que nos pudieran enfrentar en torno a algunas decisiones, y hemos caminado, por ejemplo, en la implementación del nuevo sistema de justicia penal de una forma muy efectiva, muy responsable y sobre todo con una gran celeridad, como era necesario ante el reto que tenemos enfrente. Las últimas resoluciones que se han dictado en la Corte, don Marcos, pues al final de cuentas le han dado la razón al Poder Legislativo sobre algunos nombramientos que había hecho, como el caso del tema del retiro de los 70 años, que hace algunos días les tomamos protesta a 3 magistrados, ya que la Corte determinó que efectivamente al cumplir 70 años se tenían que retirar algunos magistrados, y hoy estamos en un proceso de otros 2. En el caso de un magistrado que se inconformó en algún momento porque el nombramiento que hicimos se tomaba en cuenta su periodo a partir desde que estaba en funciones y no ahora que lo ratificamos en el mismo, pues ya también un juzgado federal nos dio la razón diciendo que efectivamente así debe ser. Entonces creo que al final de cuentas, cuando vamos ante un tribunal para que dirima alguna controversia en el ánimo realmente de una interpretación, creo que es totalmente válido y es lo menos que puede esperar uno de una autoridad, y en la defensa precisamente de su soberanía. Pero en el caso concreto como el que nos encontramos, cuando había una gran confusión, cuando se habló con el señor juez, cuando desde su resolución se contradecía a sí misma, es gravísimo que hoy al final, al dictar su resolución, sentencia, nos señale que era necesario nombrar un magistrado para no dejar la vacante la plaza en la impartición de justicia, y después diga que no le importa que se quede así. Entonces, ¿para qué estableció la figura? Importante, está usted escuchando al diputado Héctor Pizano. Él es en este momento un expositor relacionado con la actuación del Poder Legislativo frente a nombramientos que le corresponden precisamente al Congreso en relación con magistrados. Ahora, el último caso es magistrados del Tribunal Administrativo. Vamos a una pausa, le seguimos.